Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Nicolás Toledo, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y voy a ocupar el rol de presentador durante esta jornada. Antes de dar inicio a la inauguración del año académico del Magíster en Historia del Tiempo Presente de nuestra casa de estudio, les pido a todos los asistentes el favor de apagar sus celulares para de esta manera no ver interrumpido el desarrollo de la actividad. Señoras y señores, muy buenos días. A partir de este momento, damos por iniciado el solemne acto de inauguración del año académico del Magíster en Historia del Tiempo Presente. Agradecemos desde ya el haber acogido la invitación que se les ha hecho para acompañarnos en esta importante actividad. Sean todos muy bienvenidos. Para dar una bienvenida oficial a todos los presentes, se dirigirá a ustedes el profesor Fabián Almonacid Zapata, director del Magíster en Historia del Tiempo Presente de nuestra universidad. Profesor. Gracias, Nicolás. Buenos días. Bueno, el protocolo exige, señor decano, Jaco González, profesora invitada, doctora Marina Franco, colegas del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, especialmente los miembros del comité académico del Magíster en Historia del Tiempo Presente, profesores Karen Alfaro y Robinson Silva, colegas de la facultad, estudiantes del Magíster en Historia del Tiempo Presente, estimados estudiantes y público en general. Mediante este acto queremos dar inicio oficial a las actividades del nuevo Magíster en Historia del Tiempo Presente, programa que acaba de comenzar este mes. Su creación ha sido fruto del esfuerzo y compromiso de los profesores del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, especialmente de aquellos que constituyeron la comisión que elaboró la propuesta final, profesores Karen Alfaro, Juan Pablo Venable, Romané Landaeta y quien habla. La decisión de crear un magíster para dar formación de posgrado en Historia y Ciencias Sociales ha estado desde hace varios años entre los profesores de nuestro instituto, ya porque no hay muchos programas de calidad en el sur de Chile, lo que ha obligado a nuestros estudiantes a buscar opciones en Santiago o Valparaíso, ya porque nos interesa formar investigadores con los enfoques e intereses particulares que hemos ido desarrollando en esta universidad. Sin embargo, pasar de esa idea general a la definición de un ámbito específico en el que generar un programa de posgrado nos llevó varios años de discusiones y revisión de opciones. Las propias líneas de investigación de la mayoría de los colegas del instituto, más las capacidades de otros colegas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el apoyo de destacados historiadores nacionales y la consideración de los intereses y necesidades de los jóvenes profesionales de Historia y Ciencias Sociales nos llevaron a elegir el tiempo presente como problemática central del nuevo magíster. Confiamos que podremos desarrollar un programa de posgrado de excelencia en Chile. Para ello contamos con un cuerpo académico formado en su mayoría por doctores con experiencia en docencia universitaria, con proyectos de investigación del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, más la participación de colegas de las universidades de la frontera, Universidad Católica de Temuco, Concepción y Pontificia Universidad de Valparaíso, fuera de profesores extranjeros invitados como lo es hoy día la doctora Marina Franco. En cuanto a la investigación, una actividad fundamental para el desarrollo de cualquier posgrado, puedo mencionarles con orgullo que el Instituto de Historia y Ciencias Sociales se encuentra participando este año en 8 proyectos Fondesit, Anillo y extranjeros, de los cuales 6 están relacionados con problemáticas de interés para el programa. Estos proyectos permitirán el desarrollo de tesis, la organización de seminarios, asistencia a congresos, acceso a archivos y bibliografía actualizada, todo lo cual contribuirá a una formación integral para los estudiantes del magíster. De ellos esperamos que puedan ser capaces de entender los problemas del mundo actual y del presente entendido históricamente desde una perspectiva interdisciplinaria, uniendo en sus estudios la historia y las ciencias sociales, que generen investigaciones originales y de calidad, enfrentando estos problemas tomando como punto de partida el lugar que habitan, sea el sur de Chile u otro territorio. Necesitamos personas preparadas para responder las preguntas que a todos nos interesan, respecto a la economía, la política, la sociedad y la cultura actual. Estamos viviendo la crisis del neoliberalismo. ¿Qué viene ahora a sucederlo? ¿Lograremos crear un Estado nuevo en Chile?
¿Cuánto ha cambiado la vida cotidiana en los tiempos de la globalización? ¿Por qué América es tan desigual y pobre? América Latina. Hemos aprendido, porque la otra no, claramente no lo es, por lo menos no es pobre. Hemos aprendido a convivir democráticamente. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia? ¿Por qué la etnicidad se ha convertido en una categoría clave para entender América Latina? En fin, muchos aspectos de la realidad de este momento en América Latina y mundial se pueden y deben plantear en términos de historia del tiempo presente. Pasados acumulados, traumas históricos, crisis profundas económicas y sociales, agotamiento de proyectos de modernidad, etc. Necesitamos la historia, la dimensión temporal espacial para entender, situarnos y actuar en el mundo de hoy. La respuesta a nuestras preguntas debe ser una combinación de tiempos, pasados, presentes y futuros, o si se quiere, de las experiencias y proyectos que las sociedades y sus integrantes tienen. Bueno, para finalizar, quiero agradecer especialmente a la profesora Marina Franco, destacadísima investigadora en la historia del tiempo presente, por haber aceptado la invitación a participar del inicio de nuestro magíster, y esperamos que sus conocimientos y sus experiencias sean fundamentales para nuestro programa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Fabián Almonacid. Para continuar, presentará a nuestra invitada principal en este acto, la historiadora mencionada profesora Marina Franco. Se dirigirá a ustedes la profesora Karen Alfaro Monsalves, integrante del Comité Académico del Magíster. Gracias, Nicolás. Buenos días a todos y todas, a nuestra invitada, el señor decano, Fabián Robinson Silva, director de instituto, colegas del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Bienvenido a esta actividad. Bueno, en el marco del llamado boom de la memoria y su centralidad en la mediación de los sujetos con el pasado, la llamada historia del tiempo presente y la historia reciente en el Cono Sur han permitido reposicionar a la historia como lenguaje para la reconstrucción del pasado cercano. El reconocimiento de la dimensión ética, política del trabajo historiográfico de la historia reciente ha venido a recuperar en la investigación académica la llamada pasión civil. El año 2007, Marina Franco y Florencia Levin realizan la compilación del libro titulado Historia reciente, perspectivas y desafíos de un campo en construcción, obra referente y que abre una serie de debates en torno al campo de estudio y sus implicancias. En este libro, las autoras afirman: la historia de la historia reciente es hija del dolor, inaugurando un interesante debate disciplinar respecto a los elementos que constituyen la historia reciente y sus problemáticas, contribuyendo con ello a ampliar los cuestionamientos tales como cuáles son los límites temporales de la historia reciente, cuáles son sus alcances metodológicos, cómo ampliar las problemáticas más allá de las dictaduras militares, cuáles son las rupturas y las violencias de la historia que se hace cargo desde el enfoque de la historia reciente, entre muchas otras interrogantes. Es a partir de lo señalado que el trabajo de nuestra invitada ha constituido un significativo aporte a la construcción del campo de la historia reciente en América Latina. Marina Franco ha estudiado las implicancias del exilio en su trabajo dedicado a los exiliados argentinos en Francia. En dicha investigación reconoce la experiencia histórica de resistencia y militancia. Para comprender la violencia estatal, también ha buscado reconocer las continuidades y las zonas grises, abordando para ello las problemáticas desde la experiencia democrática peronista hasta la dictadura militar argentina, lo que ha significado ampliar la forma de comprensión de las violencias estructurales, pero también los significados y construcciones de las diversas culturas políticas en Argentina. Son estos problemas y otros los que serán abordados en esta conferencia titulada La historia del tiempo presente entre la memoria, la política y la historia, a partir de la cual tendremos la posibilidad de aproximarnos a las perspectivas de análisis y enfoques propuestos por nuestra invitada. Bueno, Marina Franco es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 7 de Francia.
Es docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, y desde el año 2008 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. También desarrolla labor docente en otras universidades en Buenos Aires y en Francia. Es directora de la Red Interdisciplinaria de Estudios en Historia Reciente. Ha publicado numerosos artículos, libros en revistas especializadas, de los cuales destacamos el año 2007, Historia Reciente, Perspectiva y Desafíos para un Campo en Construcción, publicado por Editorial Paidós. El año 2008, El exilio argentino en Francia durante la dictadura militar. El año 2010 fue compiladora de 2 volúmenes de problemas de historia reciente del Cono Sur. El año 2012, La Guerra Fría Cultural en América Latina, junto con Benedetta Calandra, fueron directoras de esa publicación. El año 2012, Un enemigo para la nación, Orden, Subversión y Guerra, de 1973 a 1977, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El año 2015, Democracia, Hora Cero, Actores, Políticas y Debates en la primera etapa de la postdictadura, compiladora junto con Claudia Feld, editora de esa publicación. Bueno, podríamos seguir mencionando, ¿cierto?, otras publicaciones recientes en torno a la temática, pero invitamos el día de hoy, adelante Marina, para poder profundizar sobre estos temas, ¿cierto?, memoria, historia y política a partir de esta conferencia. Así que muchas gracias Marina por aceptar la invitación. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien, no es cierto? Bueno. Debo decir que la presentación logró ponerme más nerviosa de lo que estaba. Bueno, ante todo quisiera agradecer la invitación de la Universidad Austral de Chile para estar aquí, especialmente a la profesora Karen Alfaro, pero también a sus autoridades, señor decano, señor director del Magíster, y colegas que me han recibido muy cálidamente. También decir, para invertir los términos de la presentación, que también vengo a aprender, porque se los dije a los colegas el otro día, en la Argentina no existe un magíster en historia del tiempo presente, así que debo decir que la universidad está muy a la avanzada en relación con otras experiencias del Cono Sur, así que también vengo a aprender cómo están pensando y cómo están haciendo, y cómo están pensando acá un plan para aprender historia del tiempo presente. Digo, en la Argentina todavía ese paso no lo hemos dado, no nos animamos, porque hay un magíster, pero se llama Magíster en Historia Contemporánea, porque técnicamente, digo, yo formo parte de ese proyecto, técnicamente no se animaron a ponerle historia reciente, porque eso generaba tensiones con el resto de los colegas, etc. Así que felicito a la Universidad Austral por su avanzada al respecto. Bueno, espérenme un segundo que voy a organizar mi tiempo de exposición. Lo que quisiera plantear es tratar de discutir o de reflexionar sobre algunas cuestiones que caracterizan a la historia del tiempo presente o historia reciente, como decimos en la Argentina. Entre paréntesis, en la Argentina y en Uruguay se habla de historia reciente, en Brasil y en Chile se habla de historia del tiempo presente, pero en fin, esto forma parte de la batalla de las denominaciones. En todo caso, lo que yo quisiera plantear es algunas cuestiones, yo diría algunos nudos problemáticos que tienen que ver con la complejidad del campo de la historia reciente y que hacen que sea un campo que yo definiría como plagado de incertidumbres, plagado de problemas, ¿no? Sin que las incertidumbres o los problemas sean necesariamente negativos, pero en todo caso están ahí y mi planteo, mi preocupación es qué hacemos con ellos, ¿no? En todo caso, para tomar esta batalla de las definiciones a la que me refería recién, ustedes saben, o si no lo cuento, que la historia del tiempo presente, en realidad, su surgimiento es muy, muy reciente, valga la redundancia, y en su origen hubo una gran discusión sobre, que de alguna manera se considera saldada, no resuelta, pero sí saldada, en el sentido de qué es lo que definía a la historia del tiempo presente o a la historia reciente. Y que
esta discusión tenía que ver con que se había que determinar o establecer una fecha límite a partir de la cual hablábamos de historia reciente o de historia del tiempo presente, por ejemplo, la década del 30 del siglo XX o la década del 50 o la fecha de comienzo de las dictaduras para el Cono Sur o 1989 por la caída del muro, etc. Y frente a esta discusión sobre la cronología o sobre el establecimiento de una fecha, aparecieron otras teorías que decían que la historia del tiempo presente se definía por la existencia de generaciones solapadas en un mismo tiempo histórico, ¿no? Y es decir, que por ahí la historia del tiempo presente se definía por la convivencia de 3 generaciones hacia atrás. Y esto nos daba algo así como unos 90 años. Por lo tanto, había que contar 90 años hacia atrás para definir que ahí empezaba la historia del tiempo reciente. Otras teorías decían que, en realidad, la historia del tiempo presente estaba definida por hechos traumáticos. Es decir, que había eventos marcantes en la historia de las sociedades a partir de las cuales se podía hablar de una historia del tiempo presente. Otra vez, para el Cono Sur, esos hechos marcantes venían a ser justamente las rupturas que representaron las últimas dictaduras militares, ¿no es cierto? Y eso se definió a su vez como hechos traumáticos, ¿no? Y ahí eso ponía en cuestión o ponía en el centro de la discusión qué era traumático y para quiénes era traumático esas rupturas. Pero en todo caso, esta cuestión de los hechos traumáticos o de los hechos de ruptura en la historia de las sociedades del Cono Sur, de alguna manera marcaron el inicio del campo de la historia reciente. Es decir, la marca de origen de constitución de nuestro campo de estudios está dado por estas dictaduras. ¿Esto qué significa? Que la historia del tiempo presente no es necesariamente la historia de las dictaduras del Cono Sur, pero esas dictaduras marcaron de alguna manera el surgimiento del campo. Y por lo tanto diría yo que hasta el día de hoy buena parte de lo que se define como historia del tiempo presente está vinculada a la historia de la violencia política, a la historia de la violencia estatal, y las dictaduras, o sea, a partir de los años 60 hasta los años 90, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque me parece que es importante para entender que la historia del tiempo reciente sigue profundamente marcada por estas condiciones de surgimiento. Es decir, los problemas que nos interesan, las preguntas que nos hacemos, las discusiones éticas, de justicia y políticas que están y que atraviesan a la historia del tiempo presente, están profundamente marcadas por estas huellas de su inicio, ¿no es cierto? Por estas condiciones de surgimiento del campo que marcan hasta el día de hoy las discusiones. Y diría que de todas maneras esta discusión se ha ido acomodando en cuanto a cómo se define el campo, se ha ido acomodando en relación con la idea de que lo que define la historia del tiempo presente no son ni los eventos traumáticos, ni son las cronologías, ni son las generaciones, sino lo que se llama más bien un régimen de historicidad particular, es decir, una convivencia de pasados cercanos en el tiempo que tienen presencia hoy en nuestros presentes como sociedad, ¿no es cierto? Y eso hace que el historiador o el investigador conviva con los propios eventos con los que trabaja, eventos que están vivos en la esfera de nuestras sociedades, conviva con los actores sobre los cuales trabaja y conviva con las discusiones que esos problemas del pasado siguen teniendo en el presente. Ahora bien, esto de manera muy general para plantea algunas de las discusiones del campo. Pero lo que me interesa plantear más bien como problemas son 3 cosas, ¿no? Yo diría que si uno tiene que pensar, insisto con lo anterior, yo casi me niego a pensar una definición de historia del tiempo presente. Realmente no podría dar una definición precisa, pero sí me resulta más fácil pensar problemas, ¿no? Y yo diría que hay 3 problemas que caracterizan a la historia del tiempo presente, y que estos son una relación diferente con el tiempo histórico, una relación diferente entre el sujeto y el objeto de conocimiento, y una relación diferente con las dimensiones no académicas, es decir, con la esfera social y pública, con la política y con la justicia. Y que estas 3 relaciones diferentes, insisto, con el tiempo histórico, en la relación entre sujeto y objeto de conocimiento y con las esferas no académicas, hacen que la historia del tiempo presente tenga una relación completamente distinta con sus presupuestos de conocimiento. Y eso es lo que voy a tratar de esbozar de una manera más o menos sencilla y rápida, ¿no es cierto? La primera cuestión a la que me refería tiene que ver con esta relación diferente con el tiempo histórico. Es decir, la mirada clásica de la historia suponía que la distancia que nos separaba del pasado, de aquello que trabajábamos,
era la garantía de la posibilidad de comprensión de nuestros objetos. Es decir, porque estos objetos estaban lejanos en el tiempo, se decía enfriados, eso facilitaba que pudiéramos comprenderlos, ¿no? Y en contraste con eso, la historia del tiempo presente, que se aboca o al pasado reciente, o al presente, o al pasado inmediato, hay distintas denominaciones, lo que la historia del tiempo presente perdió es esa distancia, es decir, ya no existe esa distancia con el pasado, o ese pasado está cercano, o está un poco más lejano, pero sobre todo está presente en nuestras esferas actuales de la política y de la sociedad. Por lo tanto, esa garantía, aquello que posibilitaba nuestro conocimiento del pasado, lo hemos perdido, ¿sí? Es decir, no hay nada que nos garantice que podamos comprender y aprender ese pasado en términos objetivos, como se suponía en términos, como se suponía en la historia tradicional. Por lo tanto, si no hay garantías de cómo comprender, lo que tenemos que construir, y ese es el gran desafío de la historia del tiempo presente, son los mecanismos analíticos y metodológicos de extrañamiento o de discontinuidad con ese pasado cercano, justamente para tratar de comprender y analizar aquello que es pasado pero que nos sigue atravesando hoy como sociedades. ¿A qué me refiero con la cuestión de la discontinuidad o del extrañamiento? Voy a dar dos ejemplos, ¿no? La primera dificultad, por ejemplo, el primer ejemplo, tiene que ver con el uso de las categorías nativas. ¿Sí? Como dicen los antropólogos, nosotros utilizamos categorías nativas, es decir, de los actores de ese pasado cercano o actores que siguen funcionando hoy en la esfera pública y política, usamos esas categorías nativas como categorías analíticas, ¿sí? Entonces, esto es en algún punto inevitable en tanto y en cuanto formamos parte del mismo tiempo histórico que los actores sobre los cuales trabajamos. Pero al mismo tiempo, como son categorías nativas propias de los actores y nosotros las transformamos en categorías analíticas, tenemos que poder establecer alguna forma de distancia o de reflexión analítica sobre esas categorías que estamos utilizando. Para dar un ejemplo, la noción de resistencia, ¿sí? Que tomamos de, por ejemplo, las prácticas de los sectores subalternos, o de los llamados sectores subalternos, la tomamos porque los actores las utilizan, pero a veces las tomamos sin una mediación de qué estamos diciendo cuando decimos resistencia. Decimos lo mismo que nuestros actores, podemos denominar resistencia lo mismo que ellos denominan resistencia, es decir, tenemos que establecer los mecanismos analíticos de distanciamiento, de extrañamiento para poder volver a las categorías sin establecer una continuidad con aquello que los actores llaman igual que nosotros, ¿sí? Otro ejemplo de eso, muy difundido, es la categoría de terrorismo de Estado, ¿sí? La categoría de terrorismo de Estado no define un régimen en particular, no es una definición conceptual de nada, es un término construido en la batalla política contra las dictaduras del Cono Sur. Por lo tanto, si lo vamos a utilizar como categoría analítica para comprender esos fenómenos, tenemos que de alguna manera saber a qué nos estamos refiriendo y evitar trasladar los sentidos de época sobre ese término. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la noción de terrorismo de Estado supone, o en su momento se utilizó, para mostrar el nivel de represión brutal de las dictaduras sobre las propias poblaciones y la militancia política. Pero también induce el efecto de pensar que las dictaduras fueron sistemas verticales de dominación por el terror y nada más, y que las sociedades eran conjuntos pasivos frente a esas dictaduras. Entonces, podemos utilizar la noción de terrorismo de Estado, pero tenemos que tener presente qué sentidos le adjudicamos y qué sentidos no queremos adjudicarle. Es decir, no podemos traer la categoría del pasado como categoría nativa y utilizarla sin más. Es decir, requiere un trabajo reflexivo sobre eso. El segundo ejemplo que quiero señalar para pensar esta cuestión de las discontinuidades y los extrañamientos es que solemos utilizar o solemos pensar problemas con una cantidad de sentidos sobredeterminados y sobreadjudicados que pasan bajo nuestro trabajo sin que sean realmente revisados o mirados en detalle, ¿no? Y esto lo que tiene es el riesgo del anacronismo. Es decir, para darles un ejemplo, y esto es muy, muy argentino, la noción de desaparecidos, en cualquier, digamos, desde el 83 en adelante, si uno dice desaparecido, es la noción de la víctima de la violencia más extrema y más brutal, ¿sí?
Pero si uno mira cómo funcionaba el término desaparecido en los primeros años 80 en la Argentina, desaparecido no significaba víctima en absoluto. Significaba un sujeto que no estaba, por empezar, pero además significaba la sospecha sobre ese sujeto, porque probablemente ese sujeto había desaparecido porque había sido un subversivo. Entonces, la primera posibilidad de estudiar qué pasaba en la esfera pública argentina sobre los desaparecidos en los 80 supone, de alguna manera, desandar la carga de sobreentendidos que nosotros le adjudicamos hoy a la noción de desaparecidos, ¿sí? Ahora, en sentido inverso, el anacronismo también tiene su utilidad. Es decir, que, por ejemplo, pensar la diferencia entre qué suponemos que soy un desaparecido y qué era en los 80 de la historia argentina un desaparecido, también nos permite dar cuenta de cuáles son los sentidos con los cuales construimos hoy nuestros saberes. Es decir, si yo considero que desaparecido hoy es la víctima de una violencia extrema y brutal aplicada por el Estado, eso me permite dar cuenta, me permite deconstruir mis propias nociones y entender la historia de cómo fue modificándose el sentido de lo que es desaparecido, ¿sí? A eso denomino la sobrecarga de sentidos que hay que desarmar hacia atrás y hacia adelante. El segundo punto que yo planteaba tiene que ver con esta relación diferente entre sujeto y objeto de conocimiento que me parece que caracteriza la historia del tiempo presente. Otra vez, para pensar en relación con la historia tradicional, la historia tradicional suponía que la distancia con el pasado garantizaba una separación absoluta entre sujeto y objeto de conocimiento. Es decir, la garantía de un conocimiento objetivo estaba dada por una completa separación entre el sujeto que conoce, el investigador, y el objeto que es conocido, ¿no? Ahora, justamente la historia del tiempo presente, otra vez, al no tener esa distancia temporal como garantía, lo primero que pone en evidencia, porque comparte un tiempo histórico igual con sus objetos de conocimiento, con sus sujetos de conocimiento, lo primero que pone en evidencia es que ya no hay separación entre el sujeto que conoce y el objeto o los sujetos que son conocidos. Es decir, compartimos un mismo tiempo histórico y por lo tanto la relación es absolutamente estrecha. No hay posibilidad de esa separación que garantizaba en términos tradicionales el conocimiento histórico. Ahora bien, esto plantea una serie de problemas de investigación importantes. ¿Qué hacemos con lo que se denomina la empatía con nuestros sujetos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos sobre víctimas, cuando trabajamos sobre sectores subalternos, sobre pobladores, campesinos, pueblos originarios, ¿sí? Movimientos estudiantiles, etc. ¿Qué hacemos con la empatía o la simpatía que podemos sentir por esos actores y por sus causas? ¿Eso es una ventaja o es una desventaja para conocer? ¿Qué hacemos con la antipatía? ¿Qué pasa cuando trabajamos sobre victimarios, ¿sí? Sobre sujetos que han ejercido violencia y abuso sobre otros? Esa antipatía que sentimos, ese rechazo, ¿es una ventaja o una desventaja para conocer? ¿Podemos conocer mediados por esos sentimientos? El problema es que así planteado, esto es una falsa dicotomía. En realidad, la cuestión no pasa por la simpatía o la antipatía que nos generen los sujetos sobre los que trabajamos. El problema no pasa tampoco por si es una ventaja o una desventaja esos sentimientos, sino el problema pasa más bien por cómo construimos un lugar de enunciación propio para trabajar sobre esos objetos o esos sujetos, ¿sí? Es decir, el problema está en qué hacemos, cómo construimos nuestro propio lugar de enunciación con esos sentimientos que están ahí, que no los vamos a poder correr ni evitar, y me parece que ni vale la pena evitarlos, pero en todo caso la cuestión pasa por hacer de eso un lugar reflexivo para nuestra propia enunciación como investigadores. Como ven, lo que planteo va más en el sentido de las dificultades que de las certezas de cómo se resuelven los problemas, ¿no es cierto? Ahora bien, si sujeto y objeto de conocimiento comparten un mismo tiempo histórico y por lo tanto no están separados como estaba en la concepción tradicional de la historia, me parece que una de las virtudes de la historia del tiempo presente es que hace estallar por todos lados la ilusión positivista, ¿sí? Obviamente la ilusión positivista ya hace rato que la perdimos y no por la historia del tiempo presente, hace por lo menos 30 o 40 años que eso ha sido bien desarmado y hemos aprendido mucho de ese desarme del giro lingüístico y del postestructuralismo, pero de todas maneras tengo la impresión, y esto es una opinión más personal,
que algo de la práctica tradicional de la historia se resiste a eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que la historia del tiempo presente vuelve a poner en evidencia cuán ilusoria es esa pretensión de conocimiento objetivo y positivista, ¿no? Es decir, la historia del tiempo presente me parece que pone en evidencia permanentemente el lugar del investigador y sus inquietudes como constructores de conocimiento, pone en evidencia la relación entre los objetos del pasado y las preguntas del presente, pone en evidencia el carácter subjetivo, inevitablemente subjetivo de nuestra mirada, pone en evidencia el carácter construido de nuestras fuentes, pone en evidencia los condicionamientos epocales desde los cuales pensamos, pone en evidencia la politicidad inherente a nuestras preguntas. Es decir, no estamos eligiendo o no eligiendo hacer preguntas políticas, las preguntas son políticas, siempre son políticas. Entonces, ahora, ¿qué significa? ¿Que esto es diferente para la historia reciente que para la historia tradicional? No, yo diría que no. Estas mismas cuestiones se plantean para la historia más tradicional o sobre otros periodos. Solo diría que la historia del tiempo presente tiene en relación con estas cuestiones una diferencia de escala importante. Es decir, que la politicidad de nuestras preguntas es más evidente en la historia del tiempo presente que en otros objetos más lejanos en el tiempo o más tradicionales. Yo diría que la subjetividad de nuestros enfoques es más evidente en el campo de la historia del tiempo presente que para otros periodos o para otros temas o para otros objetos de investigación. Entonces, si la diferencia es de escala, me parece que, sin embargo, en un punto esa diferencia de escala se transforma en una diferencia cualitativa, ¿sí? Y ahí es donde la historia del tiempo presente adquiere características bastante más peculiares y particulares. Y yo diría que esa diferencia cualitativa pasa o se transforma en una diferencia cualitativa cuando la historia del tiempo presente es capaz de hacer de todos estos problemas una condición de reflexividad permanente. Es decir, cuando todos estos problemas no son problemas dados que están ahí, sino que hacemos de estas cuestiones objetos de nuestra reflexión permanente en nuestro quehacer como investigadores. Y la tercera cuestión que yo quería abordar tiene que ver con esta relación diferente que la historia del tiempo presente tiene con las esferas extraacadémicas, ¿no? Que podrían ser la esfera pública o del interés social sobre las cuestiones que trabajamos, la esfera política en un sentido amplio y la esfera de la justicia también en un sentido amplio. Es decir, no me refiero a la existencia de justicia, sino también a la falta de justicia o a lo que consideramos justo o injusto, ¿no? Son esferas del mundo social con las cuales dialogamos permanentemente. También, querramos o no querramos. Y esto remite a lo que mencionaba Karen hace un momento, y es el hecho de que el investigador del tiempo presente, además de ser investigador, como ha dicho Paul Ricoeur, es básicamente ciudadano, y sus preocupaciones son las de un ciudadano. Las de un ciudadano inmerso en una polis, inmerso en dilemas que son políticos, que son judiciales o jurídicos, inmerso en dilemas que son profundamente éticos. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus riesgos y tiene sus desafíos o incluso sus grandes placeres, ¿no? Para que se entienda esto lo cuento con 2 o 3 ejemplos. En el caso del Cono Sur, el campo de estudio sobre la memoria, que diría yo es el precedente inmediato del surgimiento del campo de la historia del tiempo presente, el campo de estudio sobre la memoria surgió de la preocupación de numerosos investigadores preocupados por entender cómo era que las sociedades procesaban su pasado, cómo era que las sociedades recordaban y cómo se podía hacer para que las sociedades recordaran aquello dramático que había sucedido durante las dictaduras y que sin embargo parecía en los años 90 que estaba cayendo en el olvido o en el discurso de la reconciliación, ¿sí? Entonces en los años 90 florece, bajo este contexto aparente de impunidad en relación con los crímenes del pasado, florece el campo de estudio sobre la memoria, ¿sí? Entonces, el impulso académico es un impulso político extraacadémico, pero que va a dinamizar fuertemente lo que sucede dentro del campo de la investigación y dentro de la academia. Eso va a impulsar, decía, los estudios sobre memoria, que a su vez van a impulsar después fuertemente los estudios históricos sobre el pasado reciente.
Eso diría yo que es general para la región. Ahora, en la Argentina, sobre ese primer impulso de los años 90, se produce un impulso contrario, es decir, frente a una década que se consideraba la década de impunidad, porque los militares que habían sido juzgados habían sido luego indultados, va a venir una nueva década, la década de los 2000, donde hay fuertísimos avances en relación con la justicia, con el juzgamiento de los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, etc. Y eso va a producir un nuevo impulso a la historia del al campo de estudios de la historia del tiempo presente, va a generar un nuevo impulso, pero es otra vez un impulso cuyo principal fundamento, con su principal empuje, está dado por la esfera política. ¿Sí? Es decir, si en el espacio público, en la política y en la justicia había grandes avances en relación con el juzgamiento de los crímenes del pasado, con la discusión sobre ese pasado, con la rehabilitación de los años 70, etcétera, etcétera, eso va a impulsar otra vez la producción de la historia del tiempo presente. Ahora bien, eso está muy bien y es absolutamente bienvenido ese crecimiento. Pero en ese crecimiento, la historia del tiempo presente en la Argentina arrastró preguntas, problemas y maneras de pensar las cosas que provenían de estas esferas no académicas o no necesariamente profesionales, diría yo. Y en ese impulso, por ejemplo, una de las cosas que floreció es la preocupación, y esto va mucho más allá de la Argentina, ahora lo retomo, es la preocupación por los componentes civiles de las dictaduras, ¿sí? Es decir, dejar de pensar las dictaduras como estrictamente militares y empezar a pensar las dictaduras como cívico-militares, como la complicidad y la participación de los actores empresariales, etcétera, en la construcción de estos regímenes autoritarios. Ahora bien, entonces, si la política y la justicia impulsaron que la historia profesional atendiera a los componentes civiles de la dictadura, y eso es un proceso absolutamente bienvenido, la historia también importó de esos campos de la justicia y de la política formas de pensar la dictadura que, sin embargo, analíticamente no se sostienen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la noción de dictadura cívico-militar. ¿Sí? Para el caso brasileño y para el caso argentino, la noción de dictadura cívico-militar realmente no explica la naturaleza y las características de esos regímenes, a diferencia de Chile y de Uruguay, donde la cuestión es más compleja. Pero el campo de la historiografía argentina exportó esa noción porque era la noción que circulaba en la esfera política y en la esfera judicial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que esta relación completamente inseparable que tenemos con las esferas políticas, judiciales y con la esfera social, no tiene que transformarse en una relación donde no podamos construir nuestra propia autonomía relativa de conocimiento, ¿sí? Es decir, no podemos exportar de manera acrítica o no reflexiva las formas de pensar aquello que debemos conocer. Entonces, si la relación es bienvenida y de alguna manera es inseparable, igual la reflexión profesional tiene que construir su propia autonomía frente a eso. Lo cual, por supuesto, da batallas no siempre felices, ¿eh? No es que esto sea sencillo o que sea una batalla ganada. Más bien es una batalla perdida muchas veces, pero de todas maneras me parece que la batalla tiene que ser dada. Ahora, en sentido inverso, ahora, recién planteaba la relación entre la historia profesional y lo que sucede en la esfera pública, ¿no? Cuando la esfera pública invade, para decirlo de alguna manera, el campo de la historia profesional. Pero también hay otro desafío que es el inverso, que hacemos nosotros como profesionales de la historia con nuestro conocimiento. Seguramente el tipo de temas que trabajamos, cualquiera sea la definición de historia del tiempo presente que utilicemos, los elegimos porque nuestra condición de historiador está profundamente atravesada por esta condición de ciudadano y nos interpelan una serie de problemas sociales, políticos, económicos de actualidad. Entonces, los conocimientos que producimos no son para ser leídos por nuestros pares, sino que son producidos con alguna intención de que tengan sentido social, o político, o el que querramos darle. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro conocimiento tenga alguna legitimidad por afuera de la esfera académica? Es decir, en general estamos acostumbrados a que las ciencias sociales, sobre todo la historia, interactúa poco con su afuera, ¿no? Pero cuando trabajamos sobre estas cosas, la interacción con el afuera se transforma en un aspecto fundamental. Y aquí es sumamente difícil porque solemos pensar que las reglas de validación de nuestro conocimiento, la manera en la que producimos conocimiento,
no produce sentido afuera de la academia, ¿no es cierto? Que es mucho más fácil y mucho más eficiente el discurso político o el discurso periodístico sobre el pasado, y que nuestro discurso no lo es, o más bien solemos pensar que, solemos criticar, diría yo, el discurso periodístico, cuando en realidad el problema no es el discurso periodístico. El problema es qué hacemos nosotros con nuestro discurso para que tenga alguna legitimidad social por afuera de nuestros espacios académicos, ¿no? Y esto nos obliga, y si esto es un problema general de la historia, es todavía más acuciante para la historia del tiempo presente, nos obliga a pensar cómo construimos mecanismos para legitimar nuestro discurso más allá de la academia, para construir mecanismos de lo que se llama la divulgación que tengan sentido más allá de nosotros, ¿sí? Y también eso nos obliga a veces a relativizar nuestras propias batallas internas y contiendas que afuera de la academia no tienen ningún sentido. Pero en todo caso, creo que es uno de los mayores desafíos es qué hacemos con esta historia del tiempo presente por fuera de las paredes que nos rodean, ¿no? Y sobre esta cuestión quisiera comentar una experiencia uruguaya que me parece que es de las más felices que, si me permiten el término, que ha habido, y que es la siguiente. En Uruguay existe lo que se llama la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, desde el año 1986, el gobierno de Sanguinetti, primer gobierno democrático postdictatorial, estableció una ley por la cual, esto es un año después de terminada la dictadura, estableció una ley por la cual no se podían seguir causas judiciales, penales, etcétera, contra los crímenes cometidos por la dictadura. Es decir, otra vez lo que se llama una ley de impunidad. Y esta ley fue el cerrojo absoluto para cualquier posibilidad de investigación sobre lo que había sucedido en Uruguay durante la dictadura. Ahora bien, esta ley tenía un famoso artículo 4, en el cual se establecía que, a pesar de esa ley de caducidad, es decir, a pesar de que no se podía investigar ni juzgar nada de lo sucedido, había un tipo de crimen particular o unos tipos de crímenes particulares que sí podían ser investigados, que eran la desaparición de personas, el robo de niños y los asesinatos o desapariciones cometidos fuera del territorio uruguayo. Cuando el gobierno de Tabaré Vázquez del Frente Amplio toma esta ley, no la deroga, no la anula, hay toda una serie de batallas políticas y judiciales alrededor de esto, pero lo que hace es ordenar que se investigue aquello que el artículo 4 permitía, es decir, investigar las desapariciones y el robo de niños en Uruguay. Es decir, fue como establecer una especie de cuña en la situación general de no investigación y de impunidad sobre el pasado. Lo interesante es que este pedido de investigar aquello que el artículo 4 permitía fue encargado a los historiadores. Y esto es una gran novedad en toda la región, donde cortamos bastante poco en lo que sucede en la esfera pública, pero se lo encargó a un grupo de investigadores, uno de los cuales era un politólogo, Álvaro Rico, y después el resto del equipo eran básicamente historiadores. Un equipo muy amplio, desde, digamos, académicos de absoluto renombre en Uruguay hasta estudiantes, ¿no? ¿Cuál era el dilema ético que se le planteaba a este equipo de investigadores? Podían investigar solamente lo que el gobierno les había encargado, es decir, tenían que investigar solamente desapariciones, tenían que investigar solamente dentro del marco temporal dado por el gobierno y solamente con las fuentes oficiales que el gobierno estaba dispuesto a abrir y ceder. Entonces, el dilema ético, ¿cuál era? Era aceptar los términos del gobierno, que eran términos obviamente políticos, por más que tuvieran la intención de investigar el pasado, o negarse a hacerlo, porque investigar el pasado era una cosa mucho más amplia que investigar la desaparición de personas en Uruguay. ¿Qué es lo que hizo este equipo? Decidió hacer la investigación que el Estado y la presidencia uruguaya le habían encargado, la hizo, son 5 tomos monumentales que están online, uno los puede consultar. Hizo esta investigación, que fue publicada en el 2007, si no me equivoco, pero después de eso hicieron una segunda investigación por afuera del encargo político del gobierno uruguayo, que fue publicada por la Universidad de la República, y que lo que permite es dar cuenta de la complejidad del fenómeno de lo que fue la represión
y la dictadura en Uruguay en los términos en los que ellos comprenden el fenómeno. Es decir, mucho más allá de la desaparición forzada de personas, dan cuenta del exilio, del asesinato político, del encarcelamiento, que en Uruguay es la práctica más importante, amplían las fronteras temporales y sobre todo amplían la frontera interpretativa, es decir, la otra investigación no permitía interpretar lo que había sido la desaparición forzada de personas, sino que solo investigaba datos. Y ellos, con esa investigación, la transformaron en una investigación de interpretación y de comprensión compleja de lo que había sido el terrorismo de Estado en Uruguay. ¿Por qué la traigo a colación? Porque me parece que es un caso clarísimo de cómo interactuamos o no interactuamos en la esfera pública y qué hacemos con los resquicios de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo muy claro de cómo jugamos con aquello que tenemos y que no tenemos. Es decir, en vez de aceptar lo que no hay, buscar en lo que no hay los vestigios y las grietas para hacer, ¿no? Otro ejemplo de esta interacción compleja con la justicia y con la esfera pública es en la Argentina el caso de los investigadores que, trabajando sobre la represión o sobre distintos aspectos de los años 70, han sido citados en los juicios a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, han sido citados en los juicios por las defensas de los militares. Es decir, un historiador que trabaja, por ejemplo, sobre la represión, es citado por la defensa militar para demostrar, por alguna razón de lo que el historiador dice, que esa represión fue justificada. Obviamente esto no era en absoluto la intención de los historiadores que escribían estas cosas, ¿no? Hay varios casos. Y al mismo tiempo uno, frente a una citación judicial, es obligatorio, no se puede no ir. Entonces, estos son los ejemplos de... y entonces en esa citación el historiador, ¿qué tenía que hacer? Encontrar la manera de decir lo que quería decir dentro del marco de las preguntas que planteaba una defensa de un represor, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que quiero decir con esto es que la interacción con la esfera pública es inevitable. La cuestión son con qué estrategias manejamos esa relación y para qué. En síntesis, ya como para ir cerrando, decía al comienzo que la historia del tiempo presente tiene una relación diferente con sus objetos, una relación, diría yo, que es mucho menos mediada, ¿no?, que en la historia tradicional, y además es una relación mucho más atravesada por los sentimientos y por las emociones, así de sencillo. La historia del tiempo presente tiene una relación diferente con el acto de conocer, porque está mucho menos mediada, otra vez, que en la historia tradicional, y está mucho más cerca de los motores políticos y éticos. La historia del tiempo presente tiene una relación finalmente diferente, o establece una relación diferente del sujeto consigo mismo y con cómo piensa su propia tarea. Y por esa misma razón creo que es una forma de hacer historia que nos expone muchísimo más todo el tiempo, en términos personales, en términos sociales y en términos políticos. Y por estas cosas me parece que finalmente, si antes dije que había una diferencia de escala, que se transformaba en una diferencia cualitativa, creo yo que la historia del tiempo presente tiene una epistemología que es diferente. Y me parece que esa epistemología está llena de riesgos. Creo que algunos de los ejemplos que conté son claros al respecto. Está atravesada por las polémicas, está atravesada también por las angustias. Imagínense qué puede sentir un historiador que trabaja sobre la represión cuando lo citan para la defensa de un militar acusado de violaciones a los derechos humanos. Está atravesado por terrenos resbaladizos, está atravesado por las incertidumbres. ¿Sí? Yo creo que hemos perdido la certidumbre sobre la inviolabilidad de nuestros saberes. Nuestros saberes antes estaban completamente cerrados y eran indiscutibles porque hablábamos sobre cosas que discutíamos entre cinco. Hemos perdido la inviolabilidad de nuestros saberes porque no solo los discutimos en la esfera pública, también los discutimos con los propios sujetos sobre los que trabajamos. Y ellos son los primeros que nos dicen, eso no es así, y yo veo las cosas de otra manera. Y es una epistemología que está llena de riesgos y llena de incertidumbres, porque lo que hemos perdido es la justeza, la seguridad de la justeza de aquello que decimos y de nuestras afirmaciones, y hemos perdido la certeza de cómo van a ser utilizados nuestros aportes, ¿no? Y esto hace, como decía recién, me parece, de la historia del tiempo presente un terreno terriblemente incierto,
un terreno resbaladizo, pero es un terreno incierto, es un terreno resbaladizo porque el presente es un terreno resbaladizo, porque la vida social y política de nuestras sociedades son terrenos siempre resbaladizos, y me parece que esto es un problema, sí, es un problema, pero también es el mayor desafío que tiene la historia del tiempo presente, y como ese desafío me parece que es lo que la hace realmente apasionante, o por lo menos para mí. Gracias. Agradecemos a la presentación, la clase magistral de la profesora, doctora e historiadora Marina Franco. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Si hay tiempo para preguntas. Sí, no sé los organizadores. ¿Cómo que? Yo estoy completamente abierta, así que si quieren. Bueno, entonces abrimos el espacio para unas 2 o 3 preguntas. ¿Quién se anime? Gracias por tu excelente y apasionante. Ayer yo conversaba con un estudiante de doctorado y él trabaja en temas de memoria, ¿no? Y planteaba su hipótesis, aparentemente estaba elaborándola, digamos, que decía que la nueva memoria de los jóvenes de Neptune, que es un complejo acá arriba de la cordillera de Panguipulli, estaban elaborando trabajos de memoria que superaban el trauma del golpe y buscaban el tiempo anterior, ¿no? La unidad popular, básicamente. Querían historizar y trabajar la memoria nueva, no desde ese dolor que tú planteas como el fundante de la historia del tiempo presente, sino que desde una utopía que había sido abortada y que buscaban eso, ¿no? ¿Y qué pasa con esa memoria, ¿no? ¿Sería memoria para una historia del tiempo presente o no? ¿Qué relación hay entre la historia del tiempo presente y las búsquedas generacionales? Cada vez, cada generación funda su propia historia presente. Eso me quería preguntar. ¿Respondo o no hacemos? ¿Sí? Bueno, yo creo que mi opinión, no sé si una respuesta, mi opinión es exactamente lo que decías al final, y es lo que hace tan difícil la definición, ¿no? Es decir, uno podría decir que la historia del tiempo presente es distinta o puede tener una definición distinta en cada país, pero también la puede tener en cada lugar. Y efectivamente yo creo que sí, que las generaciones pueden fundar su propia historia del tiempo presente, en el sentido de que es cada generación, cada territorio, cada región la que constituye aquellos problemas que son su presente y las que no lo son. Es decir, un ejemplo no igual, pero que ayuda a pensar esto. En el norte de la Argentina, el noroeste argentino, cerca de, digamos, a caballo con la puna boliviana, etcétera, la dictadura y la represión de la dictadura no existen como construcción memorial. Sencillamente porque cuando uno pregunta a los campesinos y a los grupos étnicos de la zona, tienen el recuerdo de una violencia del Estado y de los sectores patronales ejercida sobre ellos históricamente. Entonces la dictadura no marca una cesura, no marca una ruptura en eso, porque ellos lo que recuerdan es ser víctimas de violencias sostenidas, ¿sí? Y la noción de desaparecido no hace ningún sentido para ellos. Entonces, efectivamente, cuando uno trabaja sobre esas memorias, y sí, esas memorias tienen otra temporalidad distinta, y esos grupos eligen qué recordar y cómo recordar, ¿no? Y entonces ahí se plantea la discusión, y bueno, ¿tiene que el investigador ir a decirles que eso que les pasó fue más grave en la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O tiene que
trabajar con esa memoria tal como es en esos grupos, ¿no? Con esto quiero decir, yo creo que sí, que las memorias son locales y que lo que definimos como tiempo reciente es local. A eso no sé si es por ese lado la pregunta. Por eso yo, era lo que decía al comienzo, me niego a una definición de historia del tiempo presente. No, me cuesta mucho, digo, lo he intentado, pero me parece que es más fácil pensar en problemas, qué es tiempo presente o qué es presente para esas comunidades. Reconstruir una memoria vinculada al pasado que no esté centrada en el dolor, sino en una experiencia feliz, bueno, eso es el tiempo presente para esas comunidades, y el investigador tiene que trabajar con esa concepción de tiempo presente o con eso que esas comunidades quieren reconstruir, ¿no? Bueno, y hacer de eso un objeto de reflexión. Pero si no estamos ejerciendo nosotros violencia simbólica diciendo qué es tiempo presente y qué no es tiempo presente para los sujetos. No sé, hay varias manos. Una consulta respecto a lo que planteaste, es interesante, por el caso de la participación de los historiadores uruguayos en la... nosotros tenemos un ejemplo cercano igual de eso. Tenemos un conflicto diplomático de nivel con Bolivia. La demanda boliviana fue elaborada por un historiador, el más importante historiador boliviano, Fernando Cajía. Él fue la mente, digamos, de esa propuesta que fue exitosa. Claro. Se logró instalar el AIA, etc. El gobierno chileno, sin embargo, el Estado chileno había levantado una argumentación jurídica y había dejado fuera a los historiadores, y sin embargo, ahora que tiene que enfrentar la defensa de eso, creó una comisión de historiadores compuesta por una destacada grupo de historiadores de senior y jóvenes también historiadores, incluido un colega de nuestro instituto. Bueno, y claro, ¿cuánto nos costó a los historiadores sacarnos de encima la descalificación de que los historiadores hacíamos historia oficial? Logramos o contribuimos a construir los estados nacionales del siglo XIX, etc. Y ahora la historia del tiempo presente nos está volviendo a un rol que fue tradicional, los historiadores al servicio de la política. Entonces, siguen siendo historiadores. La pregunta que tengo yo es cómo participar de eso, porque tampoco se puede uno abstraer del debate. ¿Cómo nos movemos en esa esfera? Ahora, tú me contabas, no sé si le puedes contar también a los estudiantes, que asumiendo el nuevo gobierno de derecha en Argentina, un grupo de destacadísimos historiadores progresistas, entre comillas, ya han salido a dar su apoyo a Macri. Entonces, los historiadores hoy día están metidos en el ruedo de manera gravitante. Entonces, a mi juicio, ya prácticamente dejan de ser historiadores a la seca, digamos, y ya se meten a hacer política. Pueden seguir siendo historiadores, no sé, quisiera que le diera una vuelta más. A ver, yo creo que los historiadores o cualquier cientista social somos básicamente intelectuales, y la definición del intelectual supone una relación con lo público y con lo político, ¿no? Si no, estamos en la esfera, en la Torre de Marfil, ¿no? Ahora, yo no creo que perdamos la condición, y ese tal vez es el gran desafío, no perder la condición de historiadores por intervenir en la esfera política, y justamente poder establecer espacios de autonomía entre una cosa y la otra, es decir, hasta dónde aquello que hacemos en la esfera política condiciona nuestro trabajo, o podemos producir con ciertas condiciones de autonomía en relación con nuestra participación política. Ahora, eso no implica que lo que produzcamos esté completamente atravesado por eso que nos pasa en la esfera política. El problema es cuando eso es ocultado. Quiero decir, cuando un historiador participa en la esfera política sosteniendo, en este caso porque lo mencionabas, sosteniendo un gobierno de derecha con una serie de políticas espantosamente virulentas y agresivas sobre los sectores populares, y después va a trabajar sobre el siglo XIX y sus preguntas aparecen aparentemente completamente desancladas del presente, en realidad no están desancladas. Su manera de mirar el siglo XIX también está relacionada con su mirada sobre el presente. Entonces, el problema es cuando eso es ocultado, me parece a mí, ¿no? Cuando lo que producimos es opaco en relación con nuestro presente de enunciación.
Y la historia del tiempo presente ayuda a que eso no sea opaco, porque es tan directa la relación entre lo que hacemos y el presente que es más evidente esa relación. Pero cuando trabajamos sobre el siglo XIX, esa relación queda más oculta. Entonces, a mí me parece que el gran problema, y eso garantiza la ilusión positivista, pero por eso el gran problema me parece a mí es hacer de eso algo evidente, no para estar diciendo yo pienso tal cosa en términos políticos, sino para no ocultar nuestra propia politicidad y nuestras propias condiciones de producción, ¿no? Pero es un desafío, digamos, y nadie está muy dispuesto a estar exponiendo lo que piensa políticamente cuando habla del siglo XIX. Por un lado. Y por el otro, se junta también que ese no exponer lo que uno piensa políticamente ha sido la condición de profesionalización de la historiografía, por lo menos en la Argentina. Es decir, en los años 70 la historiografía estaba profundamente politizada y atravesada por las causas políticas, ¿no? La revolución, el socialismo, etc. La reacción a eso en los años 80 democráticos es: volvamos hacia adentro de la academia, retirémonos de la política y lo que producimos y lo que hacemos y lo que pensamos no tiene nada que ver con lo que sucede en la política. Y esto es una ilusión, porque nadie piensa por afuera de la política y del presente. Y la profesionalización de la historia fue a buscar en el siglo XIX las raíces de la democracia, porque estaba preocupada por la democracia de los 80. Pero ese vínculo nunca fue explícito, cuando en realidad era obvio que si miraban la democracia en el siglo XIX era porque estaban preocupados de la transición a la democracia. Entonces, el problema me parece a mí es que cuando ese nexo queda completamente opaco, ¿no? Y eso es cuando ahí se produce, me parece ahí, esta ilusión positivista que yo considero bastante compleja para producir, ¿no? Es decir, para mí el mayor problema es esta opacidad sobre por qué hacemos, cómo hacemos, para qué hacemos. Entonces me parece que no dejamos de ser historiadores porque participamos en la esfera política. El problema es que eso no quede opacado cuando volvemos al espacio académico, ¿no? Sí. Una pregunta a propósito de lo que decía respecto de dificultad para definir el campo. Y una pregunta sobre la hipótesis, digamos, respecto de la transdisciplina. Dado que este campo, de la historia del tiempo presente, involucra a los sujetos vivos, digamos, tanto del lado del investigador como del lado del actor social, no habrá en esa dificultad para conseguir el campo algo, una carencia, digamos, de meramente únicamente historiográfico. No hay algo en este campo que más bien requiere para su concepción de aportes disciplinarios de otros campos. Totalmente. Especialmente en el psicoanálisis. Sí, totalmente. Yo recién cuando hablaba de la opacidad, en realidad lo que estaba pensando es en el psicoanálisis, ¿no? Es decir, básicamente, esto de la esfera privada del psicoanálisis a la esfera política, somos opacos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay algo del poder trabajar sobre nosotros y sobre lo que hacemos para poder entender cómo construimos conocimiento, ¿no? Pero eso entra dentro del plano más de lo privado, si ustedes quieren. Pero de todas maneras, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ayer comentábamos en una reunión que por suerte hemos llegado a una situación, por lo menos dentro de los colectivos en los que yo trabajo, en los cuales la definición de historiador no articula y ni define nuestro quehacer. Es decir, hacemos historia reciente, un montón de colegas, algunos son sociólogos, otros son antropólogos, otros son comunicólogos. Y hemos llegado, no les digo que está completamente resuelto, pero hemos llegado a una definición en la cual somos investigadores del tiempo presente. No somos historiadores, no somos sociólogos, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo creo que, y yo he aprendido, de donde más he aprendido es de la antropología, sin ninguna duda. Me parece que el punto es que la definición o el trabajo en historia del tiempo presente es necesariamente interdisciplinario, ¿sí? No solo eso, sino que voy a decir una cosa más, y lo recordé cuando Karen estaba hablando. No solo es interdisciplinario, sino que es colectivo. Es decir, la construcción de conocimiento es colectiva. Las tesis son individuales, todos tenemos que producir nuestra investigación, todos somos evaluados, pero me parece que el fenómeno de lo colectivo, por lo menos en el campo de la historia del tiempo presente, es fuerte y debería serlo aún más fuerte. Pero dicho esto, decía, me parece que el conocimiento es interdisciplinario, pero también algunas de las cosas que yo planteaba hoy solamente pueden ser dichas por alguien que estudia historia.
y que tiene sus preocupaciones en relación con la historia tradicional. Entonces, algunas de estas cosas que estamos pensando los historiadores del tiempo presente, para un sociólogo, para un antropólogo que trabaja sobre el pasado cercano, no hace mucho sentido porque tienen mucho mejor resuelto su relación con, sobre todo los antropólogos, con los objetos de conocimiento. Ahora, dicho esto, en sentido inverso, también me parece que la reflexión sobre el campo de la historia del tiempo presente puede aportar a sociólogos, antropólogos, comunicólogos, si bien proviene de la historia, puede aportar a estas otras disciplinas una posición más reflexiva sobre nuestro quehacer, y que eso es a donde va todo mi planteo, ¿no? O sea, esta condición de estar pensando permanentemente qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, con qué categorías, ¿no? O sea, una posición permanentemente deconstructiva en relación con nuestro quehacer. Y en ese sentido me parece que la interdisciplina ayuda, y que la preocupación de los historiadores del tiempo presente también ayuda a las otras disciplinas. Pero para redondear, yo básicamente pienso en investigadores del tiempo presente, no pienso en historiadores del tiempo presente. Aunque hay combates que son disciplinarios. A ver, ¿qué problema? En realidad, la pregunta tiene más que ver con qué es el presente, o sea, cómo definimos el presente como tiempo histórico, ¿no? Y hay quienes sostienen que el presente es un tiempo histórico, Arostegui, y quienes sostienen que el presente no es un tiempo histórico en tanto y en cuanto no hay presente. Una vez que dije esto, ya es pasado. Entonces no hay nada que pueda ser constituido como presente. Eso en términos filosóficos, ¿no? Ahora, en términos concretos, porque tu pregunta es concreta, yo diría que la única manera de hacerlo es asumiendo estas dificultades que tenemos, es decir, asumiendo que nuestros límites de conocimiento, las dificultades, los desafíos, y haciendo con eso que hay. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no tengo recetas, y que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con mi propia exploración, mis propios límites y problemas para resolver mis investigaciones. Entonces es difícil dar una receta de cómo se hace. Es como, finalmente, y esto es disciplinario, como el trabajo del historiador, es muy artesanal. Vamos probando y haciendo, probando y haciendo. Y parte de lo que estoy planteando tiene que ver con eso, ¿no? Y que tiene que ver con una actitud de conocimiento, que es probar si la manera en la que estoy intentando conocer este presente me permite conocerlo o no, y cuáles son las dificultades que eso me plantea. Y esto está en línea con lo que yo decía antes sobre las dificultades de definir la historia del tiempo presente. Tampoco se pueden definir formas de cómo hacerlo, ni recetas de cómo hacerlo, ¿no? Se pueden transmitir experiencias, se pueden discutirlas, se puede trabajar colectivamente. El resto es ir probando y sobre todo ir pensando sobre lo que uno hace. Agradecemos la voluntad de responder las preguntas de los diversos asistentes. De esta manera damos por finalizada la presente ceremonia de inauguración del año académico de nuestro magíster en Historia del Tiempo Presente. Muy buenas tardes.